Corría el 20 de noviembre de 2004 y en Argentina, más específicamente en la ciudad de Rosario, se estaba llevando a cabo el Congreso de la Lengua Española. La organización aprovechó para invitar a un escritor y humorista local para descontracturar un poco las cosas. Esa persona fue nada más y nada menos que el mismísimo Roberto Fontana Rosa, el negro, como todos lo conocemos. Empezó a bromear un poco sobre su humilde presencia en un evento académico de tal calibre, pero poco a poco, y con su innegable talento para el relato, sumergió a todos en un debate sobre las malas palabras y su uso en la lengua española en general. Obviamente los siguientes 15 minutos fueron a puras risas, pero ya dando un cierre a todo esto, eligió hacer referencia a una mala palabra en específico. El debate en cuestión era sobre la palabra mierda, categorizada como irreemplazable para el humorista, haciendo énfasis en la estructura y pronunciación de la letra R, a lo que literalmente dijo: porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda, que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. El lenguaje es la forma principal de comunicación de nuestra sociedad, sea de forma verbal o con gestos. Se estima que existen 7000 idiomas diferentes en todo el mundo, aunque el 90% de estos es hablado por menos de 100.000 personas, ya sean tribus o dialectos diferentes. Por eso, esto es 5 hechos idiomas. Los sumerios o babilónicos son considerados la civilización más antigua de la historia, con registros desde el año 6700 antes de la era común. Su escritura, llamada cuneiforme, son el primer registro histórico escrito de la humanidad después de las pinturas rupestres. Es acá donde nace la historia y los primeros mitos de la creación. Uno de ellos es la Torre de Babel. Según esta historia, que probablemente hayas escuchado nombrar, hace unos 4200 años los hombres quisieron desafiar sus propios límites construyendo una torre que les permitiera tocar el cielo con las manos y llegar al mic. La cagada es que en aquellos tiempos Dios estaba un poco hijo de puta y decidió cagarle la vida a la humanidad obligándolos a jugar al teléfono descompuesto de por vida. La cosa era así: hasta ese entonces la humanidad hablaba una sola lengua, pero como Dios es súper macanudo, hizo que todos hablen idiomas diferentes. Si vamos a la realidad de la milanesa, la posta es que no está muy claro de cómo se fue dando la cosa. Para los monogenesistas, todas las lenguas derivan de una lengua ancestral única que apareció un poquito antes que el Homo sapiens. Pero para los poligenesistas, el lenguaje apareció más o menos por la misma época en diferentes grupos de humanos. Otro registro importante de la historia fueron los jeroglíficos egipcios, pero la posta es que no tienen una traducción exacta, ya que no existe nadie en el mundo que los siga usando. Un planteo que siempre me hice desde muy chico, cuando empecé a tomar mis primeras clases de inglés en la escuela, fue: ¿por qué nunca existió un idioma que nos represente a todos como humanidad? Un poco también motivado por ese error pedorro en las películas de ciencia ficción, donde muchas veces, y sin importar cuántos años luz hayan viajado, todos hablan inglés con acento californiano. Dejando un poco los chistes de lado, fuera de joda, me puse a buscar ya más de grande en las grandes planicies de Taringa y terminé por encontrarme con que efectivamente alguien ya me había cagado el negocio con esta idea de aproximadamente 100 años antes de que yo naciera. Y este señor se llamó Ludwig Lelzer Zamenhof. Bueno, Luis fue un médico oftalmólogo polaco que además fue denominado, ojo, 12 veces para el Premio Nobel de la Paz. Si bien este men terminó de recibirse en el año 1886 en la Universidad de Medicina, también tenía otro pasatiempo bastante despelotado, y este eran los idiomas. Como base, y para todos los seres humanos corrientes que con mucha suerte apenas podemos hablar español y un poquito de inglés, Luis tenía solamente como lenguas nativas al ruso, el polaco, el yiddish judeo-alemán y el alemán. Y sumado a esto, también decidió estudiar latín, hebreo, francés, griego e inglés. Igualmente de español, italiano y otras cosas no sabía nada.
La cosa es que Luis, y en vísperas de una tendencia internacional por aquellos años de intentar crear una lengua global, en 1887, y gracias a fondos prestados por su suegro, logró publicar un folleto bajo el seudónimo de Doctoro Esperanto. Algo así como Doctor Esperanzado en español. La cosa es que esta palabra terminaría por convertirse en el nombre de su creación lingüística, que posteriormente conoceríamos como Esperanto, el idioma internacional. Hoy en día el Esperanto está presente en servicios como el traductor de Google, Facebook, y cada vez se ofrecen más plataformas de idiomas en Internet. De hecho, con 234.000 artículos, la Wikipedia en Esperanto se encuentra en el puesto número 32, y en proporción es la más internacional de todas. Lo más loco es que aunque ningún estado utiliza el Esperanto como lengua oficial, es una lengua que disfruta de una comunidad de 100.000 a 2 millones de habitantes repartidos por el mundo, e incluso países como Brasil, México y Argentina cuentan con miembros en la Asociación Universal del Esperanto. Andá a saber si algún día todos terminamos hablando Esperanto. Si alguna vez viste, leíste o escuchaste hablar del Señor de los Anillos, el Hobbit o Silmarillion, déjame decirte que escuchaste hablar del genio más grande del género de la fantasía heroica, nada más ni nada menos que el profesor John Ronald Reuel Tolkien, o J.R.R. Tolkien. Además de escritor, también fue un poeta, filólogo, profesor universitario y un prodigio lingüista por sobre todas las cosas. Y no, hoy no vamos a hablar sobre sus obras literarias, pero en lo que a la lingüística respecta. Y agárrate de la silla, sí, vos, bigotudo del punto anterior con tu esperanto berreta. Latín, francés, alemán, inglés, inglés antiguo, finlandés, gótico, griego, italiano, no nuevo, antiguo, español, galés, galés medieval, esperanto, danés, neerlandés, lombardo, noruego, ruso, serbio, sueco, eslovaco y antiguas formas del alemán moderno. Básicamente el tipo sabía hablar. ¡Andá a buscarle al ángulo y sacá del medio, Luis Amenov! Ahora vamos a lo que importa. Tolkien llegó escribiendo y creando lenguas desde que tiene 8 años de edad, empezando con idiomas como el animálico o el Nebbosh para hablar en secreto con sus primos, pasando por el Nafarín mientras aprendía español, hasta sus máximas creaciones como el Sindarin y el Quenya, hablado por los diferentes clanes de elfos dentro de sus obras. De hecho, su impacto sobre la lengua alcanzó tal notoriedad que en 1920 fue a la Universidad de Leeds como profesor de inglés, donde reclamó crédito por aumentar el número de estudiantes en lingüística de 5, y escucha bien, a 25, que es una monstruosidad para la época, la aumentó un 400%. Otro dato curioso es que Tolkien consideraba los lenguajes inseparables de la mitología asociados con ellos, y consecuentemente tomó tenue vista de las lenguas auxiliares. En 1930, un congreso de esperantistas escucharon esto de él, y Tolkien fue personalmente a esta conferencia a picantearla, con que idiomas como el Volapük y el Esperanto están muertos, y todavía más que otras lenguas ancestrales no utilizadas, argumentando que sus autores nunca inventaron ninguna leyenda en Esperanto. Si bien los aportes de Tolkien a diferentes lenguas se elevan a centenares, John llegó a crear entre 10 a 12 idiomas completamente utilizables dentro de su mitología, y además 2 que son casi completamente utilizables en la vida cotidiana. Obviamente que esto no te va a servir para hablar sobre cirugías cerebrales o de física cuántica, pero remil ATR. Cuando hablamos de historia de la humanidad, la mayoría de las veces nos referimos a la historia occidental, ya que en el lado chino de la historia, la cosa a veces es un poco diferente. Imaginen que las civilizaciones romana y china siguieron más o menos juntas, pero el hermetismo de Oriente los mantuvo alejados de la historia de la humanidad durante siglos, y en cuanto a dimensiones, imperios como el mongol solo fue superado por el británico, que ocupó el 23% de la población mundial. Pero a este punto nos vamos a centrar en cuáles son los idiomas más hablados sobre la Tierra, y como se podrán imaginar por la intro, este puesto lo gana el chino mandarín. En el mandarín, cada palabra se puede pronunciar de 4 formas diferentes, o mejor dicho, tonos. Por esta razón, no es solo el idioma más hablado, sino uno de los más difíciles de aprender. El segundo lugar no cuenta con la mayor parte de hablantes, pero sí es el lenguaje oficial de varios países del mundo.
En países del norte de Europa, el inglés es una lengua secundaria obligatoria, lo que los convierte en los que mejor lo dominan. Fuera de Europa, los países con mejor dominio del inglés son Malasia y Argentina. Y que esto no los sorprenda, aunque el inglés no es la segunda lengua oficial en mi país, Argentina, la carga horaria de inglés obligatoria en los colegios públicos abarca normalmente los 12 años de formación. La necesidad de un lenguaje universal existe desde tiempos inmemorables. Antes se necesitaba para difundir la religión o para el debate intelectual. Hoy, para comunicarnos con cualquier persona del mundo, en cuestión de segundos. El latín fue el lenguaje principal de la religión cristiana durante 1300 años y era el idioma principal que usaba la ciencia para transmitir sus descubrimientos. No obstante, los nacionalismos culturales rompieron con las mentes religiosas e intelectuales. La gente en los países donde se utilizaba el latín hablaban sus propios lenguajes y dialectos. Una vez que estos se escribieron, más y más gente comenzó a pedirle a sus iglesias y autoridades religiosas que hablaran, escribieran y enseñaran toda o la mayoría de la religión en los lenguajes locales. Dos de los textos más famosos que surgieron de esta manera fueron la Biblia en inglés del rey Jaime o Jacobo, que existe desde hace más o menos unos 400 años, y la Biblia alemana de Martín Lutero, que había aparecido 100 años antes. Como resultado, la escritura estandarizada del inglés se convirtió en una herramienta poderosa en las manos del gobierno, la iglesia y la escuela a la hora de pedirle a la gente de las Islas Británicas que se miraran a sí mismos como un solo ente. De esta manera, lentamente fue emergiendo el inglés, nuestro nuevo lenguaje universal. Voy a decir la verdad, nos tenemos que dejar de hacer los tontos. Tenemos que aprender inglés, no es algo que podemos negociar, no es algo que podemos sí pero no. Tenemos que aprender inglés. Si crees en el sistema educativo, tarde o temprano vas a terminar aprendiendo inglés, porque las universidades te lo piden. Si querés ir a estudiar una mejor universidad de otro país, peor incluso o mejor, porque vas a tener que aprender inglés. Y si vos no crees en el sistema educativo y sos una persona autodidacta, perfecto, pero tenés que aprender inglés. Los mejores cursos o libros que vas a encontrar en internet siempre van a estar en inglés, así que tarde o temprano lo vas a terminar aprendiendo. Y en base a esto es que me contacté con Cambly. ¿Por qué me contacté con Cambly? Bueno, yo soy medio como vos, que no me gusta aprender de la forma tradicional y la verdad que me es un poco aburrido. Entonces, básicamente, las maneras o las formas que yo fui aprendiendo inglés era hablando, ya sea jugando un juego en línea como el Dota o practicando con compañeros. Entonces encontré en Google Play esta aplicación que se llama Cambly, como la pueden ver acá. Bueno, desde el momento que vos haces clic en Practica Inglés, automáticamente te está buscando un profesor de otra parte del mundo que su lengua nativa es el inglés. Entonces vos con tu cámara lo ves a la persona y ya te pones a practicar. Entonces la verdad que es ideal por el hecho de que, a ver viejo, estás practicando, estás aprendiendo minuto a minuto. Vos tenés que resolver la situación en ese momento. Cual sea tu nivel de inglés, puedes tener un nivel básico y la conversación va a empezar siendo básica, pero después va a ir avanzando. Y es también correlativamente a la velocidad que vos quieras aprender. La verdad que eso me pareció fascinante de la aplicación, por lo que decidí contactarlos y ustedes con este código que van a estar viendo en pantalla, ustedes ya mismo pueden registrarse y van a tener